Chicos, bienvenidos a la última clase del año. Ahora sí, estamos ya terminando. Antes de empezar con la temática de teorías de personalidad, quiero esclarecer el taller del día de ayer para aquellas personas que no se han conectado. Pues le había mencionado a Sheila que el tema es el mismo que hicimos en clase. Vamos a ocupar el título 3 de la Constitución. Al parecer en el SIU le he puesto título 2, pero es el título 3. Del título 3 vamos a escoger cualquiera de esos capítulos para poder analizar de manera ética. ¿Sí? Entonces realizan un análisis máximo de una hoja y lo suben al SIU. Eso hasta el día de mañana, por favor, hasta el mediodía nada más tienen tiempo. Ahora sí. Magista, disculpe una consulta. Claro. No la vas a escuchar, se me fue el internet. ¿Todas las personas, todos tenemos que hacer o solo las personas que no actuaron el día de ayer? Solo aquellos que no se conectaron ayer, que no participaron. Ahí De las ya demás nosotros. personas ya tengo la nota. Ya les subo la nota. Muy Magíster, una amable, gracias. consultita. Yo soy una de las personas que no me encontré ayer en clases por motivos personales. Entonces, deberíamos escoger, según la entendí de la indicación que había dado, del capítulo 3, 9 códigos creo que hay, y de eso opinar. Del capítulo 3, en el título 3 existen 9 capítulos. De esos 9 capítulos escogen uno y hacen el análisis ético. Ya, Magíster, gracias, eso quería saber. Ok. ¿Más preguntas con respecto a esa tarea tal vez? ¿No? Ok, chicos. Bueno, ¿me hacen acuerdo de lo que tratamos la última clase? Bueno, la anterior semana pues no hubo clases, pero antes de esa clase, recuerden, habíamos hablado de quién. ¿De quién se habló, chicos? La última clase. Mm, mm, mm. ¿De quién hablamos la última clase? ¿Quién tiene los apuntes? ¿Quién estuvo en clases? ¿Quién recuerda? Nadie. 70 personas conectadas y no hay una que se acuerde de quién hablamos, de qué autor. Recordemos que ya pasamos del psicoanálisis, ahora pues estamos entrando al tema del humanismo. ¿De quién hablamos la última clase? ¿A quién le estábamos mencionando? Incluso si hicimos un taller, una pequeña consulta. Era William Moulton, Marston, creo que. No, ese fue antes. Nadie. De Gordon Alford. ¿De quién? De Gordon Alford. Correcto, correcto. De Alport, ¿no? De él es de quien estábamos mencionando. Bueno, continuemos entonces. Les voy a compartir. ¿Recuerdan? Yo les había dado unos minutos justamente para que esa última clase realicen una pequeña consulta, ¿no? Yo les dije, pues, dentro de la teoría, dentro de la investigación de Alport, pues él propone estos 3 tipos de rasgos que mencionaba se podían evidenciar en la mayoría de personas. Y yo les dije que consulten, ahí les di unos minutos para que de manera personal hagan su consulta y comprendan de lo que se trata. ¿Recuerdan de lo que se trata los rasgos cardinales? Vicente, ¿tú recuerdas algo?
De lo que leíste, tal vez te quedó algo, alguna idea de los rasgos cardinales. Dame un segundo, magíster, para ponerme los audífonos, porque si no, no me voy a hacer entender. Ok. ¿Sí me escuchan? Disculpe. Sí, te escucho. De los cardinales, creo, y si no me equivoco, no confundo la información que me acuerdo, era Ujú. de los que venían directamente genéticos, ya principales como en el ADN del ser humano. Bueno, tal vez esté dentro de alguna información, como les había dado, pues, libertad para que puedan consultar. Tal vez en alguna de esas fuentes mencionaba algo de estos rasgos genéticos, posiblemente. ¿Quién más me puede decir qué consultó de estos rasgos cardinales, chicos? Si mal no recuerdo, profe, los rasgos cardinales es como nosotros nos distinguimos. Ejemplo, si tiene alguien una persona amable, entonces se le puede reconocer que esa persona ya es amable, o sea, es la cualidad de cada uno. Como se puede decir, una persona eh, es tranquila, amable con el resto, entonces automáticamente se lo coordina con la persona que ¿Ya? están hablando. Perfecto, exacto. Nos ajustamos más a lo que decía Halport. En efecto, él mencionaba que de estos tres rasgos, los más dominantes y también los más raros en el aspecto de poder conseguir en la población, ¿no? ¿Por qué? Porque decía que al ser los más dominantes, no todas las personas llegaban a identificarse de esa manera. Es decir, son rasgos intrínsecos que están ligados directamente a nuestra personalidad. Por eso, como bien dijo su compañero, nos identificamos con uno o dos de esos rasgos, una o dos de esas cualidades. Viene a ser como esos sinónimos de nuestra personalidad. Entonces, ¿por qué son raros? Como les decía, porque posiblemente no todas las personas consigamos esa identificación, ¿ya? Puede ser que yo, cuando me pregunten realmente cómo me identifico o que hable sobre mis cualidades, pues seguramente la voy a detallar 8, 10 o las que tenga. Mas, sin embargo, como no logro todavía tener la identificación clara sobre este rasgo cardinal, entonces voy a ir por esos otros rasgos que serían los centrales. Por lo tanto, cuando hablamos de rasgos cardinales, hablamos, como les digo, de ese sinónimo que, como pudieron quizá ustedes observar, muchas fuentes de información arrojaban ejemplos, como por ejemplo las figuras históricas, decían, ¿no? Las figuras históricas comúnmente se les asigna un rasgo cardinal para poder identificarlas. Ahí mencionaba a la Madre Teresa de Calcuta, que generalmente se le relaciona con un rasgo de bondad. Cuando hablaba por ejemplo, también mencionaban a Albert Einstein, ¿no? Que con el rasgo de genio, de inteligencia, que también podemos estar hablando de rasgos nada positivos, ¿no? Rasgos desfavorables. Por eso también se mencionaba, por ejemplo, a Hitler, ¿no? Como esa figura malvada, perversa. Entonces, ese rasgo cardinal puede ser uno o dos, ¿no? Decía Alport, entre uno o dos rasgos cardinales que nos permitan a nosotros definir. Estos rasgos cardinales hay que tomar en cuenta, chicos, que van a variar, obviamente,
según nuestra personalidad. Por lo que son rasgos que comúnmente van a estar siempre ligados a ciertas variables como el tiempo, la sociedad mismo, que a nosotros nos permite o no identificarnos de tal manera, bajo nuestra propia conveniencia. Puede ser que demos una máscara, un rasgo cardinal, entonces en base al tiempo, en base a la sociedad, al ambiente. Y como les decía, pues suelen estar limitados, ¿no? Nosotros no podemos hablar de rasgos cardinales en gran mayoría. 1, 2, máximo 3 rasgos cardinales que nos podrían definir. Allport mencionaba también esos rasgos centrales. Y estos rasgos centrales son muchísimo más comunes que los rasgos cardinales. Estos rasgos centrales lo podemos ver en la mayoría de personas. Cuando, como les decía en el anterior ejemplo, si empiezo a pensar en cómo puedo yo, en qué términos me puedo yo describir, voy a empezar a generar algún listado de rasgos, ¿no? Yo me podría describir como, qué sé yo, amable, extrovertida, inteligente, bondadosa, no sé, algún listado de caracteres que yo podría dar sobre mi personalidad. Estos rasgos obviamente son menos dominantes que los rasgos cardinales, ¿sí? Son obviamente, no tienen tanta limitación como les decía, por lo cual podemos mencionar algunos rasgos centrales. ¿Qué eran los rasgos secundarios para Allport? Estos rasgos secundarios estaban relacionados, decía Allport, con nuestras preferencias y también con nuestras actitudes. Obviamente no son rasgos dominantes, pero hay que tomar en cuenta que estos rasgos secundarios siempre van a estar presentes ante situaciones de forma bastante hasta inconsciente. Bajo una situación en la que nosotros estemos pasando o presenciando, se va a presentar este rasgo secundario de manera directa, incluso como les decía, hasta de manera inconsciente. Podemos tener un rasgo de personalidad bastante tranquilos, podemos ser una persona muy despreocupada, pero el momento bajo una situación en el que tal vez nos encontremos bajo presión, automáticamente, de manera inconsciente o de manera directa, va a salir un rasgo que sea mal genio o que empeore nuestro humor en ese momento. Por lo tanto, estos rasgos secundarios se les podría decir que son rasgos situacionales, ¿sí? Por lo tanto, para que tengan una estructura más clara de estos rasgos cardinales, de estos 3 tipos de rasgos, vamos a decir que los rasgos cardinales son muy dominantes, no en todas las personas, en ciertas personas, pero también son menos comunes. Mientras que los rasgos centrales se van a presentar de manera más común en la mayoría de personas. Pero que ante determinadas situaciones, quienes van a salir a la luz no son ni los cardinales ni los centrales, sino van a ser los rasgos secundarios. Allport mencionaba que precisamente, como les decía en un principio, estos eran como los 3, o los categorizaba en estos 3 tipos de rasgos en los que se podría evidenciar en la mayoría de personas, ¿no? Él propone dentro de uno de sus libros, él propone 2 formas de estudiar la personalidad humana. Él mencionaba el método nomotético y también mencionaba el método ideográfico. En este primer método nomotético, Allport decía que
aquí, para poder estudiar la personalidad, se utilizaba principalmente un método cuantitativo, ¿ya? Lo que les permitía, mediante evaluaciones, técnicas, herramientas cuantitativas, determinar esas dimensiones de la personalidad, esas características que que se podría evidenciar dentro de una persona. Por lo tanto, este primer método era ese método de evaluación que arrojaba datos cuantitativos. Y el segundo método mencionaba el método ideográfico. Este método es totalmente lo contrario. Allport lo utilizaba a manera más subjetiva, ¿no? Tener un acercamiento con las personas para investigar, obviamente, todo lo que tiene que ver con esa descripción de su personalidad, ¿no? Un tanto más cuantitativa, ¿sí? Menos cualitativa que el nomotético. Pero Allport mencionaba que precisamente propone estos dos métodos no con la intención de que el uno sea mejor que el otro o que el uno sea más criticado que el otro, sino más bien con la intención de poder unificar estos dos métodos. Y para poder unificar estos dos métodos, propone el método de la historia de vida. Él decía que a través de la historia de vida, él lo que podía hacer es literal a manera como de entrevista, ¿no? Acercarse a las personas para discutir sobre todo el tema de su personalidad, para que a través de los puntajes que arrojan ese método nomotético, a través de esos puntajes y también a través de las características de los métodos ideográficos, poder discutir con toda esta información directamente con la persona implicada en este estudio. Allport decía que el momento en el que se unifican estos dos métodos, el momento en el que se utiliza la historia de vida, permite ir más allá, decía él, para poder realmente comprobar o analizar muchos aspectos que están detrás de eso que aparentemente nosotros vemos, que son las máscaras que nosotros utilizamos. Entonces, mediante la historia de vida, él decía que podía incluso llegar a proponer o a inferir ciertas hipótesis, o incluso a proponer leyes psicológicas que no solamente describan el lado negativo del ser humano, a través de esta conversación más amplia que le generaba a la persona implicada en la investigación, podría proponer leyes que se enfoquen directamente en una investigación sobre el desarrollo natural de la vida humana. Y no solo enfocándonos en unos aspectos negativos, en aspectos de fobia o de traumas, ¿no? Él lo mencionaba de esa manera porque tenía cierta criticidad ante el psicoanálisis. Entonces, esta era como una de sus propuestas para, como les digo, ir más allá. Además, ¿no? de proponer estos métodos, al no centrarse únicamente en una de estas posturas o en uno de estos métodos, al no ser ni muy objetivo ni muy subjetivo, es que genera una teoría que explica principalmente el curso normal del desarrollo de la personalidad. Y es por eso que él viene a estar implicado dentro de esta corriente humanista, donde le atribuye ese desarrollo natural del ser humano, ¿no? Allport precisamente también descubre que existen 5 funciones que pasan en ciertas etapas de nuestra vida. Y él mencionaba que definitivamente
La autonomía es uno de nuestros principales elementos que nos permite liderar nuestro propio sufrimiento, ¿no? La autonomía, el libre albedrío, que atribuía bastante significado en el ser humano. Entonces, él a través de esto mencionaba estas 5 funciones que pasan en diferentes etapas de nuestra vida. Él hablaba sobre la sensación corporal. Esta sensación corporal la atribuía principalmente en nuestros primeros años de vida, ¿no? En esa infancia. Él mencionaba que a través, obviamente, de nuestros sentidos, a través de las sensaciones que nosotros podemos percibir de los estímulos exteriores, es que empezábamos, obviamente, a tener una mayor concepción del tiempo, del espacio, del mundo que nos rodea. La siguiente etapa es la identidad propia. La identidad propia se acercaba un poco más a la adolescencia, cuando de a poco pues empezaban a reforzar su propia idea como ser, en base a un contexto social. La autoestima, que viene obviamente de mano de esa identidad propia, que posiblemente puede verse flaqueada, ¿no? En base a esa vulnerabilidad en la que muchas veces en la etapa de la adolescencia se encuentra, o una autoestima que se vea más reforzada. Todo esto va a dar paso a una adaptación. El momento en el que nosotros asumimos realmente nuestra responsabilidad sobre nuestros actos, sabemos que lo que estamos haciendo muy probablemente esté provocando ciertos efectos de manera social, entonces empezamos a tener ya una mayor conciencia social en base a una adaptación personal. Y por último, el esfuerzo o lucha. El momento en el que Alport decía, los seres humanos, cuando pasan por estas 4 etapas, el momento en el que se encuentran en el esfuerzo o lucha, generalmente es como que muchas veces empieza a decaer su propia idea, su propia identidad que la habían construido en la adolescencia, como que empieza a declinar precisamente por algunas afecciones o conflictos que se presenta ya en una etapa de adultez. Él decía que el conflicto muchas veces puede ser parte de una fuerza interna que de alguna forma le permita al ser humano o declinar, ¿sí? O declinarse, o por otra parte, el conflicto como fuerza que le impulse al ser humano a esa lucha. Entonces, estas 5 etapas son las que propone también Alport dentro de su teoría. El siguiente personaje que nosotros vamos a estudiar es Rollo May. Rollo May considera que la angustia es parte de un impulso de vida. Bueno, a May se le considera como uno de los tantos pioneros cuando se habla de la psicología humanista. Él precisamente estudió psicología, estudió filosofía existencial. Es una persona que bajo su propia experiencia, bajo su propia vivencia, se motiva a estudiar estos temas de psicología, enfocado principalmente en la angustia, en el suicidio y algunos otros temas, ¿no? Dentro de la vida personal de May, resulta que él nace dentro de una familia que no cree en la ciencia. Una familia que es antiintelectual, ¿sí? Aparte de eso, él en una etapa de adolescencia, sí, en el colegio, pues resulta que presencia la separación de sus padres, lo cual pues le asigna también un sentimiento de depresión. Al mismo tiempo, su hermana entra en una crisis psicótica,
y esto influye también en su pesar, en su angustia. Por lo tanto, una vida pues llena de ciertos conflictos que, como les digo, le motiva principalmente a estudiar estas corrientes. Precisamente, May decía que el ser humano tiene dos grandes fuerzas antagónicas. Y esto un poco para poder empezar a profundizar la teoría de este personaje. Él decía que los seres humanos vamos a tener siempre dos fuerzas antagónicas. Y estas fuerzas antagónicas obviamente van a estar en conflicto constante, un conflicto interno, que están en disputa y que no nos permite decidir. Este conflicto que constantemente nos dice, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué medicina o psicología? ¿O dónde quiero estudiar? ¿En Quito, en Ibarra o en qué universidad? ¿O a qué trabajo decido aceptar? Entonces, esas constantes disputas, esos conflictos internos, es lo que May decía, genera también angustia. Y obviamente él no le atribuía un significado negativo al tema de angustia. Por eso es que la primera frase de esta diapositiva es que May considera que la angustia es como un impulso de vida. Él decía que si las personas no vemos a este sentimiento de angustia como algo malo o algo negativo, pues simplemente vendría a ser esa fuerza motivacional que le permite a la persona ser más creativa, esa angustia como que le sacude y también le permite tener mayor disposición ante la vida para poder ser más estratega y utilizar otros caminos, otras herramientas. Entonces, si la persona realmente no considera que ese estado de angustia es negativo, era un impulso de vida, era una motivación de vida. Por lo contrario, si es que la persona obviamente considera esa angustia como algo negativo, esto le va a crear a la persona una angustia existencial, la llamaba May. Una angustia existencial que obviamente va a ser bastante desgastante para la persona que está experimentando esto. Le va a generar mucha desesperación, posiblemente conductas autodestructivas. Por lo tanto, Rollo May consideraba que bajo esta angustia existencial, las personas definitivamente deben reorganizar este sentimiento, dándole un concepto totalmente diferente, que como bien él lo consideraba, puedan sacar provecho mismo de esta situación angustiante, ¿no? Él propone 3 tipos de amenazas. Habla de una amenaza óptica, ¿no? Él mencionaba que la amenaza óptica venía a ser como una amenaza para el propio ser. Es cuando nosotros empezamos a cuestionar nuestra propia identidad. Si es que, no sé, si es que yo me veo o no como psicóloga, si es que después de una cierta amenaza óptica que yo estoy presentando, de repente me empiezo a cuestionar si realmente soy o no soy psicóloga, si realmente sirvo o no sirvo para ser psicóloga. Esa amenaza constante que me empieza a generar cuestiones o dudas sobre lo que yo soy. Hablaba también de una amenaza moral. Esta amenaza moral se enfocaba principalmente en destruir todo concepto relacionado a valores. A empezar a preguntarnos si es que valemos o no dentro de nuestro hogar, si somos buenos o somos malos,
en un constructo social, o mismo para nosotros mismos, si es que realmente me considero una persona correcta, una persona incorrecta. Entonces es una destrucción directa a nuestra moral, a nuestros valores. Y una amenaza espiritual. Esta amenaza espiritual mencionaba Mike que habla precisamente del momento en el que una persona se siente totalmente insignificativa. Una persona que en el mundo siente que no es nada. Que bien puede estar muriendo hoy mismo y que no pasa absolutamente nada. May decía, es una persona que no tiene ni oficio ni beneficio, ¿no? En el mundo no tiene espacio. Y obviamente es una amenaza, le atribuía el término espiritual, porque es una amenaza que viene desde su propia convicción, una amenaza que no podría ser solucionada si no es de esa misma persona. Porque bien la óptica o bien la moral podría ser incluso una amenaza cubierta o apoyada por el círculo social, por las personas a quienes quizá pues tienen importancia dentro de mi vida, ¿sí? Pero cuando se habla de esa amenaza espiritual, May decía que solo la persona que experimenta esta amenaza podría dar solución. El crear nuevamente un significado a su propio ser no dependía de otras personas, porque mismo las otras personas tampoco tenían importancia en su vida. Una amenaza espiritual, como les digo, es cuando simplemente en el mundo no tiene cabida, no tiene espacio, no pasa nada. Así que estos tres tipos de amenaza, pues, generaban obviamente algún tipo de angustia, les producía a las personas depresión, actos suicidas, incluso muchas veces cuando hablamos de la amenaza moral, por ejemplo, hablamos de personas que están metidas en actos delincuentes, ¿no? Mismo por el hecho de que se rompe cualquier tipo de moral o de valor. Al mismo tiempo, dentro de esta investigación, pues May nos menciona unas etapas, 4 etapas específicamente del desarrollo, que tienen que sí o sí ser parte del sentido de la vida del ser humano. La primera etapa habla de la inocencia. En esta etapa, May decía que los niños generalmente tienen cierto grado, cierto sentido de albedrío. ¿Sí? Ellos saben que en un principio de su vida, bajo ese egocentrismo que se presenta en los niños de la primera infancia, bajo ese egocentrismo tienen cierto libertinaje, ¿no? Sienten que lo que dicen es, lo que hace es, y no hay otra cosa que no sea pues ellos. Entonces, esta libertad, pues obviamente les permite ejecutar tareas bajo sus propias necesidades, llegar a satisfacer esas necesidades. Sin embargo, también May recalcaba que los niños saben al mismo tiempo que siempre tienen la guía de alguien más que por lo general vienen a ser sus padres. La siguiente etapa es la etapa de rebelión. Obviamente le atribuye este nombre de rebelión porque habla principalmente de la etapa de la adolescencia. Entonces aquí May decía que las personas quieren seguir siendo libres, más libres que antes, y que desean ejercer sus propios valores, sus propias convicciones, sus acciones, pero sin ningún tipo de responsabilidad. Por eso es que le llama etapa de rebelión. La siguiente etapa es la etapa de la conciencia ordinaria del yo.
o también conocido como la etapa del ser ordinario. En esta etapa, May se refería más a la etapa de la adultez. Aquí decía que el adulto es mucho más responsable, que limita también mucho sus comportamientos, se vuelve bastante tradicionalista y justamente por eso lo llama ordinario, porque se vuelve bastante complejo o empieza a ver la vida de una manera bastante compleja. Deja de ser creativo, como les decía, se vuelven más tradicionales, se vuelven más conformistas. Por eso le atribuía a esta etapa el nombre ordinario. La cuarta etapa nos habla de la etapa creativa del yo. En esta etapa, pues, hablamos ya de una adultez donde los valores ya han sido totalmente aceptados, donde muchas veces la edad en la que se encuentra la persona en esta etapa no le genera mayor problema. Sabe que es una edad, más bien acepta realmente el destino de esa persona. Y con esto no solo me refiero al hecho de aceptar que ya su vida cada vez está en decadencia, ¿no? No solo a eso, sino más bien May se refería a que las personas aceptan el valor que han dado durante todo su recorrido en la vida. Aceptan también que en esta etapa creativa del yo, si bien es cierto, ya no pueden ser personas tan productivas como antes, pero siguen teniendo un valor. Es un adulto auténtico, decía May. Tiene ya sus propias decisiones, el valor que se atribuye, ¿no? Aún a pesar de la edad y de lo poco productivo que puede verse, ese valor le permite generar nuevas actividades, le permite muchas veces salir de esa zona de confort, espabilar, sacudirse, ser literal un adulto auténtico, un adulto más sociable. Una de las frases que decía May es que todos somos objeto y al mismo tiempo vamos a ser sujetos. ¿A qué se refiere con esto? Cuando dice la teoría de Rollo, May sostiene que somos objeto y sujeto a la vez. ¿A qué creen que hace referencia May con esto, chicos? Que somos objeto y somos sujeto al mismo tiempo. ¿Por qué diría May que somos objeto? ¿Objeto de qué? Magíster. ¿Sí? Buenas noches. Se me cerró la sesión y recién pude ingresar y no alcancé a consultarle antes de cambiar el tema. Con amenazas se refiere a amenazas que nos impiden ver a la angustia como un impulso de vida. ¿O con qué se refiere a amenazas? No, cuando hablamos de estas tres amenazas, ¿te refieres tú? Sí, esas tres amenazas. Sí, eran tres tipos de angustia que nos puede generar una situación. Entonces, ¿angustia de qué? Angustia sobre la primera amenaza óptica. Tenemos angustia sobre esa cuestión que nos planteamos sobre nuestro propio ser, sobre nuestra propia identidad. Eso nos genera angustia. Es nuestro primer tipo de angustia. Otro tipo de angustia era sobre la amenaza moral, ¿no? Sobre el miedo de destruir nuestros valores, el miedo de empezar a cuestionarnos si es que estamos por el buen camino, el mal camino, si somos buenos, si somos malos ante la sociedad o ante nosotros mismos, o esa angustia o ese miedo que nos genera una amenaza espiritual, les decía,
¿no? Cuando realmente creemos que no somos nada, que en el mundo, en la vida, pues no tenemos ningún valor, ningún espacio, ningún peso. Entonces, Mai se refería a esto como esos 3 tipos de angustia que nos pueden generar estas amenazas. Ya, magistra, ahora sí, muchas gracias. Les decía que Mai también nos mencionaba a las personas como objeto y sujeto. Objeto porque sobre nosotros, sobre las personas, es que va a recaer, decía Mai, las acciones de otras personas. Entonces estamos siendo objeto porque otras personas, bajo sus acciones, sus comportamientos, sus actitudes, pues podemos ser nosotros como la víctima, pongámosla así, como la víctima de toda la situación. Sobre nosotros va a recaer ese peso. Y también somos sujeto porque en muchas ocasiones, pues somos nosotros los autores o somos los agentes activos de una situación en particular, ¿sí? De una realidad. Entonces, fíjense cómo el tema central de toda la teoría o de todos los estudios que arroja Mai va sobre la existencia, sobre la libertad que tienen los seres humanos, sobre la propia responsabilidad que deben tener los seres humanos de su esencia. ¿Sí? Mal decía que nosotros tenemos la total responsabilidad sobre nuestros propios actos y nadie más que nosotros. ¿Sí? Es nuestra vida la que está en riesgo y que por lo tanto nosotros somos quienes debemos tomar las riendas de este juego. Este es, prácticamente yo les decía, empezamos a estudiar toda esta corriente humanista y dentro de esta corriente humanista nosotros vamos a tener a 4 autores. Estos son los 2 primeros autores que pertenecen a la unidad número 3. Sin embargo, yo les he dicho, no recuerdo si hablé con ustedes en psicología organizacional, me hacen acuerdo, chicos. No recuerdo haberles dicho si íbamos o no a tener una primera prueba después de vacaciones. Sí, profe, sí era con nosotros, yo me acuerdo. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo exactamente, 3 cursos más. Entonces, con ustedes serían 4. 4 pruebas que voy a evaluar la primera semana de que vengamos de vacaciones. Con esto, ¿qué quiero decir? Que deontología y teorías de la personalidad no va a ser evaluada en la primera semana, sino en la segunda semana. Junto con esto, pues sí les voy a mandar un foro y una actividad para que estén pendientes. Eso sí, de las 3 materias, de psicología organizacional, también les voy a mandar de ontología y de teorías de la personalidad. Pero la evaluación va a ser nada más de psicología organizacional. ¿Están claros, chicos, con esto? ¿Cuántas preguntas? 10 preguntas. ¿Por qué plataforma? Por la plataforma del Moodle. Profe, disculpe, se me entrecortó, como dijo, la evaluación de la unidad número 3 solo va a ser de psicología organizacional, lo que entremos de vacaciones, ¿eso? Así es, sí, correcto. Ya, profe. Eso mismo. Magister, disculpe, en cuanto a las tareas, ¿será que las va a subir en esta semana o después de que regresemos del feriado? No, la tarea les subo el día de mañana. El día de mañana les subo para que tengan máximo 3, 4 días. A ver, el día miércoles para yo poder calificar también en este feriado. Profe, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Y buenas noches, compañeros.
Profe, yo le quería pedir un favor muy especial. Lo que pasa es que el día de ayer me pasé de casa y ¿será que usted puede extender un poquito más ¿cómo se llaman? Las tareas? Así sea un día más, porque no sé si me ponen el internet, digamos, el lunes, martes, y como yo trabajo todo el día en la noche, es el único día que yo vengo a hacer las tareas. De pronto un día más, porque el lunes, o sea, si las pone mañana serían 3 días, o sea, no sé, de pronto extenderlo un día más, profe, porque realmente sí se me imposibilita, ya que no tengo en ese momento internet, desde el día de ayer no tengo internet y pues no sé qué día me van a poner internet, me dijeron que una semana más o menos. Ujú. Pero hasta el día miércoles, ¿crees que se te sea complicado? El problema, profe, es que como estamos en festividades, ese es el problema, que no están haciendo, o sea, se supone que es en 5 días. Ujú. Pero mientras que yo desarrollo las tareas y todo eso, entonces yo sí le pediría de favor, así sea un día más para extenderlo, o sea, no que sea con 3 días, porque realmente sí me es difícil para mí. Ujú. Le pido ese favor Por eso te encarecidamente. Sí, decía, Sandra, estoy dando prácticamente 5 días, bueno, ¿no? sí, Porque ya con eso me tranquilizo, porque hay veces que se mueven las tareas o puede pasar algo y entonces ahí es donde yo no voy a poder, porque realmente en la noche es el momento de que este, pueda hacer las tareas. De hecho, ahorita estoy con datos y bueno, y salí corriendo del trabajo para poder esperar la última clase, porque sé que es importante también, entonces por eso le pedí al favor también. Ujú, ujú. Sí, ok. Entonces, como les digo, el día miércoles va a ser, hasta el día miércoles tendríamos abierta la tarea para que no lo suban a última hora. Recuerden que de aquí en adelante, pues las tareas atrasadas serán calificadas sobre la mitad de la nota. Me está levantando la mano. Ay, ya no le veo. Ah, Mónica. Buenas noches, Magíster. Disculpa que le moleste, sé que no es de Hola, esa amor. materia. Estaba revisando las notas y no tengo mi nota del examen de deontología y me dio susto. Tengo de todas menos ¿Tu nota de qué, perdón? del examen de deontología. ¿Y por qué no la tienes? No lo sé, por eso mismo te quería preguntar. A usted hoy día en la mañana me ingresé a la plataforma y me falta la nota del examen de deontología. ¿Y la viste recién hoy? No, o sea, sí, hoy día vi las notas recién porque toda esta semana no había podido ingresar. Ingresé hoy. ¿Tú diste en el grupo de los rezagados? Sí, Magister, no sé si recuerdas, soy yo la que sufrió el accidente, entonces toda esta semana me ha tocado pasar en el hospital y eso no me pueden ni Sí, conectar sí. a clase. ¿Quién más del grupo de los rezagados no tiene la nota? Complicado. Bueno, Mónica, voy a ver si te puedo ayudar o ya me contacto contigo. Qué pena que lo hayas visto bastante tarde. Sí, lo que pasa es que tuve un problema con la herida de la pierna y me tocó regresar al hospital. Entonces recién me estoy poniendo al día otra vez y recién hoy me pude ingresar a la plataforma. Entonces, por eso bien vi y ahorita me contacto con usted para ver si es que se puede arreglar. Bueno, ya me contacto contigo. Gina, ¿tienes alguna pregunta?
Sí, profe, buenas noches, compañeros. Profe, yo tenía más que una pregunta, tal vez una sugerencia con el tema de las tareas, porque la verdad a mí sí me está complicando un poquito, porque por lo general yo ingreso a clases cuando puedo, entonces y lo otro yo lo reviso el fin de semana. Entonces a veces uno revisa y se encuentra que ha habido un montón de tareas o ha habido una tarea que era para 2 días y la verdad en el caso del chat nos ayuda muchísimo a nosotros porque ahí nos enteramos del tema de las tareas. No sé qué posibilidad habría en el caso de que se respeten los horarios. Por ejemplo, si tenemos clases con usted los días viernes de teorías de personalidad, que el deber que mande esté abierto hasta el día jueves, que sea el último día. El día martes que tenemos con usted organizacional, que se mande del martes al próximo martes. Más que nada es por este tema y bueno, yo sí tuve muchas molestias con el tema del cambio de las fechas, porque ya, la verdad, yo me organizo en tema de mis horarios porque no es lo único que hago en este tema y digo, bueno, tal día voy a hacer el deber y de pronto me sale que no, que ya era para el día anterior, entonces me toca desorganizarme y a mí las cosas me gustan hacerlas bien y si no, ¿para qué las hacemos, no? Entonces, hacer un trabajo a medias es ser mediocres y esa parte no creo que es parte de nuestra formación como estudiantes. Entonces, yo quería ver si había esa posibilidad, porque incluso para poder revisar las clases, yo en mi caso, como le digo, yo reviso los fines de semana. Entonces yo me pongo a revisar todas las clases, me dedico todo el medio sábado a ver las clases y ver las tareas que tengo pendientes. Entonces, incluso para poder comprender mejor la tarea, porque a veces uno entiende una cosa como pasó en esto, por ejemplo, si yo abría solo el SIU, era el título 2. Entonces, y algunos compañeros estaban haciendo el título 2, pero era el título 3. Entonces, no sé qué posibilidad habría de mantener los horarios, porque, por ejemplo, con las otras profes es igual, o sea, tratan de mantener los horarios en las fechas que a ellas les toca. Entonces, por ejemplo, si es para el miércoles, aunque sea 2 días antes de su materia. Pero sí para poder revisar y estar más conscientes también y hacer un mejor trabajo. Eso, profe. Ok, está bien. Generalmente les mando entre 3 y 4 días, dependiendo de la tarea. Entonces, si es que es una tarea larga, les mando hasta 4 días y si no, les mando para 3 días. 8 días me parece mucho tiempo, así que, pues, no sé. Yo creo que 4 días estaría bien para hacer una tarea, ¿no? 1, 2, Profe, 3. disculpe, lo que pasa es que muchas veces, por ejemplo, los fines de semana, algunos sí tienen el tiempo. Por ejemplo, ahorita que es temporada y es diciembre, en este caso yo estoy trabajando, digamos, todos los días. Entonces, muchas veces sí se le dificulta a uno terminar los deberes, contando que no es solamente una materia, sino que son varias materias que piden y mandan deberes. De pronto esa es una petición, ¿cierto? Pero yo pienso que, como le decía el día de ahorita, que normalmente 4 o 5, pero mire, por ejemplo, hoy, mañana usted de pronto pone la tarea, ¿cierto? Pero digamos, a mí no me cuenta los fines de semana, me empieza a contar a partir de la próxima semana, o sea, 5 días hábiles para que me pongan el internet. Entonces, de pronto puede ser, digamos, eso, pero aunque yo lo que estoy mencionando es una situación que estoy viviendo, ¿cierto? Y que se me Claro, claro, presentó. Eso es muy claro. aparte, pero muchas Ujú. veces sí, el trabajo es lo que muchas veces lo dificulta, pero sí pensaría yo que de pronto extendiera un poquito más las tareas, sí le pediría de favor también, porque no es Ok, solamente una entonces, tarea, sino varias. Gracias, ok, profe. entonces 5 días. Son 5 días que yo voy a dar para todas las tareas. Le agradezco, profe. Desde, Muy amable. desde el momento en el que le habilite 5 días, ¿no? Excelente, profe, muchas gracias. De nada, Shirley. Magister, yo tenía una duda sobre las tareas en clase. Por ejemplo, hay ocasiones en las cuales yo no me puedo conectar como el día de ayer. Y yo preguntaba que qué iba a pasar con esa tarea y antes de que Sheila nos diga que ya había conversado con usted, dijeron que los que no nos conectábamos teníamos 0. Entonces, ¿es eso verdad o no? Y también le pediría que por favor, cuando se hagan tareas en clase, como lo hemos venido trabajando, muchas personas no podemos conectarnos por cuestiones de trabajo o distintas situaciones.
pero sí que se dé un tiempo prudente para poder hacer y subir las tareas en clase que se realicen dentro de la clase misma. Sí, recuerden ustedes que cuando yo les decía, cuando son talleres, yo no les voy a extender 5 días. ¿Por qué? Porque obviamente, pues en la mayoría de personas, ayer estuvieron conectados más de la mayoría. Entonces, el taller se hizo en ese momento. Entonces, yo ya tengo las notas. Por lo tanto, no me hace falta extenderlo tanto. Y como es un taller muy rápido, entonces las personas que no estén conectadas, considero que lo pueden hacer en menos de 15 minutos. Por eso es que no les extiendo 5 días. Sí, sí, yo el día de ayer dije, quienes no están conectados, pues tienen 0. Pero en efecto, vemos que la conectividad a las clases es totalmente voluntario, ¿no? No existe una forma de tema ni una obligación, así que pues tampoco podría poner 0 a las personas que no estén conectadas. Así que no hay mediodía para que lo vean. Sí, Magister, yo no me refería a que de 5 días para hacer la actividad, sino exactamente a eso, a que no se califique dentro del mismo día, porque, por ejemplo, yo puedo ver la clase luego de las 10 de la noche y hago la actividad hasta el día siguiente, como lo hizo ahora. Pero me refería a eso, a que no nos vaya a poner 0 por no estar en la clase, porque algunas personas no es que no queremos, sino que no podemos. Sí, yo lo tengo muy en claro eso. Sé que no, como les digo, no es una obligación conectarse a las clases, por algo las clases quedan grabadas. No pasa nada con eso. ¿Tienen más dudas, chicos, tal vez? Sí, dime, Carlos. No, profesor, solo se levantó la mano. Levantó Vicente. Sí, Magister, yo justo me quedé un poco perdido en los de Alport que dijo de los secundarios. Mencionó un rasgo de situacional o de situación, algo así dijo. No recuerdo eso, si me puede dar aclarando. Eran los Secundarios, a ver. cardinales, centrales, secundarios. En los secundarios dijo que se conocen también como rasgos situacionales o de situación, no me acuerdo. Por eso. Sí, rasgos situacionales. Ya, eso Les éramos. decía que son situacionales porque aparecen bajo una situación, bajo un evento, ¿sí? Bajo una situación en particular. Cuando estás o peleando con alguien o en discusión, o por lo contrario, cuando se presenta una sorpresa, una noticia bastante favorable, entonces sale ese rasgo característico también tuyo, de tu personalidad, que no es dominante, ¿no? No es dominante, pero en ese momento, bajo esa situación, aparece. Por eso es que se le conoce también como rasgo situacional. Gracias, Magister. Ok. Profe, yo tengo una duda. Ahorita estoy tratando de subir la tarea. ¿Me sale tiempo expirado o 0 número de intentos? No puede responder esta actividad. ¿Y hasta qué hora está programada? Se supone que hasta mañana. Sí, qué bueno que me dices, Gina, porque con este problema estoy desde hace 3 días, con otros cursos también, que no sé si no me está permitiendo todavía de la segunda parcial subir actividad, pero es raro porque sí me permite crearla, pero no me permite subir. Mismo archivos tampoco me estaba permitiendo subir. Porque yo vine comiendo pizza de la oficina. Claro.
Magíster, buenas noches. Una preguntita. Usted hace un momento mencionó que las tareas las iba a subir a una plataforma. ¿Era al SIU o al Moodle? No, al SIU. Al SIU, ¿no? Igual Listo, la Magíster. evaluación organizacional la voy a crear en el SIU, pero sabemos que vamos a tomar en el Moodle, pero la creo en el SIU para que todos ya tengan conocimiento de cuándo y a qué hora se va a evaluar. Profe, disculpe una preguntita. Y entonces, para las otras materias, ¿para qué fecha se va a destinar las evaluaciones o los exámenes? Dos. O sea, es decir, La después de que evaluación, entramos, estamos el 3, ¿cierto? si nosotros entramos el Exactamente. 3. Ajá. Exactamente, de ontología el 13 y teorías de personalidad el 14. Ya. Ese sería el general, ¿cierto? El examen. No, es la prueba de la unidad 3. Ya, entonces sería para el 13 y para el 14, ya. Esa era mi pregunta, profe, gracias. El 13 y el 14 de ontología y teorías de personalidad. Y la semana que entramos, psicología organizacional. Recordemos que como es un mes bastante cortito, vamos a estar apretados, ¿sí? Vamos a estar un poco apretados en actividades, chicos. Así que no se me vayan a estresar. Vamos haciendo, por eso es que les voy a mandar en estas vacaciones ciertas actividades mismo para no cargarnos en esos días laborales, ¿no? Ya vamos a tener nuestro primer foro, nuestra primera actividad y apenas ingresemos nuestra primera evaluación. Hasta el 4 de febrero nosotros ya debemos de tener la segunda parcial, es decir, que tenemos tiempos bastante cortitos. Por eso es que no, seguramente otros docentes están en lo mismo, ¿no? Mandándoles también tareas para las vacaciones. Asumo, no lo sé. ¿Tienen más preguntas, chicos? Tal vez. Profe, no sé si es solo a mí, pero se le entrecorta bastante el tema cuando habla. Ok. Pues habrá sido porque abrí el SIU. Bueno, ahí me escuchan mejor tal vez. Sí, ya no se le entrecorta mucho más. ¿Sí? Ok. Gracias, Brian. Bueno, chicos, a ver. El día de hoy teníamos un tema bastante cortito. La verdad es que, como les decía, en el tema de la corriente humanista vamos a topar a 4 autores y el día de hoy he querido empezar con estos 2 autores. Así que nos vamos a quedar hasta ahí con este tema, ¿sí? Y nada, pues, ya que no tienen ninguna otra pregunta, primero empezar agradeciéndoles por todo este tiempo que han estado conectados, para quienes se han conectado y para quienes no han podido conectarse, igual gracias por la prestación de atención, por presentar los deberes a tiempo, también por estar presentes en las evaluaciones y pendientes también de sus notas. Quiero desear que en estas semanas, que tenemos un poco de tranquilidad, por así decirlo, vayan y se relajen, hagan actividades que seguramente desde que empezó el periodo académico no han tenido tiempo para hacerlo, quizá ni siquiera para compartir con las personas cercanas, con la familia o con amigos cercanos. Así que utilicen el tiempo para eso, para distraerse. Para eso son las vacaciones, ¿no? Aún a pesar de que tenemos ciertas tareas y vamos a tener ciertas tareas pendientes, utilicen también el tiempo para distraerse. Saber que no todo en la vida es trabajo, ¿no? Uno no debería vivir para trabajar, sino realmente deberíamos trabajar para vivir. Y lo mismo aplica con los estudios.
Así que chicos, nada, de mi parte, pues desearles a todos que se nos venga un buen año, que tengamos nuevas oportunidades, que tengamos también una mejor energía, que nos proyectemos de mejor manera este nuevo año, que nuestras acciones, nuestras actitudes sean más favorables para nosotros y para las personas también con quienes compartimos nuestro día a día. Tomen una vez más estos días con bastante agrado, unos días con agradecimiento también por lo que tenemos. Y nada, pues que tengan todos una bonita fiesta, bonitas fiestas y un bonito año también. Gracias, chicos. Muchas gracias. Igualmente, muchas Nosotros también le gracias. deseamos lo mismo. Una feliz Navidad, profe. Gracias. Toda su familia. Gracias, Magister. Gracias, Magister. Gracias, Magister. Una feliz Navidad. Gracias, Gracias, Majita. Felices Una fiestas. feliz Navidad, compañeros. Gracias, También. Cuídense bastante. Gracias, compañera, igualmente. Nos ven poquito. Gracias. Inviten. Qué bueno, hasta Chicos, luego. Dios los bendiga, Hasta chao. luego. Con todo voy a estar conectada en la hora de tutoría, pues por si alguien necesita algo o alguna retroalimentación o lo que sea. Igual voy a estar conectada. Y si no, pues igual, que pasen muy bien. Un gusto. Buenas noches, chicos. Una feliz Navidad. Gracias, Adiós, Magister. Hasta luego. Gracias, Magister. Gracias, Magister. Gracias. Felices Feliz fiestas, Navidad, Magister. profe, feliz año Luego. nuevo y compañeros también. Gracias. Diosito le bendiga y gracias por Gracias. todo, profe. Muchas gracias por ayudarnos. Una buena noche, hasta luego. Buenas noches, chicos. Gracias. Adiós.